La radio es un medio de comunicación fascinante, y más si el programa que se presenta trata temas relacionados con lo sobrenatural. Veamos a continuación nuestro paso por la radio de la Asamblea Nacional. Hola, estamos a punto de empezar Relatos Espeluznantes con el tema de Mariangula. Porque hay historias que nunca deben contarse. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto estar un programa más con ustedes. El día de hoy les tenemos preparado algo muy especial. Estamos junto a Dieguito Díaz, que fue el conductor de la radio de la Asamblea en el programa Relatos Espeluznantes. Dieguito, qué gusto. Sí, Helen, qué gusto volver a verte. Tuvimos 2 años de programa de relatos espeluznantes durante las noches, los lunes, ¿te acuerdas, Helen? Lo que envolvía el programa en una hora tan diferente, porque grabábamos en la noche, la gente nos hacía llamadas, nos contaban sus historias espeluznantes, Helen. Muchas veces incluso salíamos con algo de temor de la radio. ¿Por qué tiemblan? Jané. Una pregunta porque sigo en shock. ¿Dieguito? ¿No? ¡Qué miedo! José Luis. Y bueno, pasamos muchísimos programas, muchísimos temas súper interesantes compartiendo con la gente durante ese tiempo. Justamente Dieguito nos contaban historias muy tenebrosas, misteriosas. ¿Cuál fue la que más te impactó? Uy, tuvimos muchísimas. Hubo, yo me acuerdo una llamada de Galápagos que todos nos quedamos, no me acuerdo la historia, me acuerdo la sensación que todos tuvimos. Nos quedamos con los ojos abiertos, como viéndonos sin saber qué era lo que estaba pasando. Y luego durante el tiempo pues fuimos analizando un poco, compartiendo las leyendas del país. ¿Te acuerdas la de la viuda del Tejar, por ejemplo, que fueron los protagonistas de la película y nos contaban sus experiencias? Cuando yo tenía 7 años, estaba yo en una casa antigua en Chimbacalle, y era una casa blanca, antigua, y una casa grande que tenía un patio bien grande también en la parte de atrás. Entonces yo estaba entrando a la casa en ese momento y no tenía ninguna novedad, era en la noche. Fue Pablito Torres y nos contó, por ejemplo, que él había visto a la viuda del Tejar cuando él tenía 8 años, y todavía, después de muchos años que ya Pablito tiene su edad, todavía le quedaba como el susto, como el miedo de haber visto un ente. Nos contaba de una sombra que él lo vio varias veces en un lugar, y todavía lo contaba con miedo, ¿de acuerdo? Sí, claro. Dieguito, lo poco que yo me acuerdo de la historia de Galápagos, que sí nos espeluznó mucho, la voz de la señora, incluso cómo nos contaba. Yo lo que me acuerdo fue que el hijo llegó a desaparecer. O sea, la entidad lo perseguía tantas veces que llegó a desaparecer. Incluso independientemente de las leyendas que nos contaban, logramos descubrir que existen muchísimas cosas más aparte de las leyendas de la viuda, la caja ronca. No sé si recuerdas igual la historia de la chica del Pululagua, que nos dijo que sentía que un caballo venía. Fue horrible. Ah, sí, claro, nos contaba igualmente la experiencia de que había estado acampando en el Pululagua, que es un sitio espectacular para acampar, pero que ella tuvo la mala idea de separarse del grupo y acampar en un lugar distante al que ya estaban todos definidos. Y en el Pululagua exactamente nos habían contado ya varias leyendas, y una de ellas es esta de que se escucha como el galopar de un caballo, y si tienes la suerte, no sé si sea suerte, vas a escuchar incluso la respiración del caballo junto a ti. Nos contaban que podía ser de algún jinete que en algún momento se perdió, y hay toda una aura de cuentos, de leyendas alrededor de ello, del Pululagua y las cosas que se pueden generar ahí, porque te acuerdas que es un volcán que incluso tiene historias de ovnis, que también tuvimos historias de ovnis en el programa. Moni, ¿Va a salir usted? ¿Va a hablar Sí. hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Helen Tenemos el Jiménez? tema de los ovnis. Ovnis, con testimonios Testimonio de espeluznantes. Sí, alguien ha hecho un testimonio. Sí. Bueno, Dieguito, tú adicional a las historias que escuchamos en la radio,
tú, bueno, has estado participando con Jorge en algunas producciones. ¿Has logrado presenciar algo tenebroso también ahí? Una de las que más me acuerdo es cuando grabamos en el centro de Quito, que tiene también todas las casas antiguas, la iluminación también se presta para que te imagines o veas cosas. Y me acuerdo que estábamos grabando en una locación en el San Juan de Dios, me parece, en el centro de Quito, y estábamos el elenco reunido alrededor de... ¿Qué producción estaban grabando? Esa era La Viuda del Tejar, me parece. ¿Ya? Sí, La Viuda del Tejar, porque la viuda estaba ahí, ya me acordé. Y estábamos reunidos en torno a una lámpara que tenía como una forma de una olla, por ejemplo. Y de pronto empezó a fluir un viento, que todos sentimos el viento, y esta lámpara se levantó y empezó a girar, con todos alrededor. El viento no era lo suficiente, o sea, no era un viento fuerte, era como una sensación de algo que todos sentimos, como que algo llegó. Entonces se levantó esta lámpara y empezó a girar ahí solito. Entonces todos nos levantamos, las mujeres gritaron, nos alejamos del sitio y tuvimos que quedarnos varias horas más grabando. Y luego sí nos contaron que durante la noche se escuchan pasos, llanto de bebé, creo que todos estábamos muy asustados. Y el ambiente era pesado. El ambiente súper pesado. Yo me acuerdo que Jorge, el director, se sintió muy mal en ese momento. La viuda también tuvo como esto que te dicen el mal aire, porque también las instalaciones se prestaban para eso. Eran lugares a los que normalmente no entra gente, entonces el aire es muy pesado. No se atrevió a desafiarlo, pues el rival era un grandulón, que con gusto le habría desplumado el prestigio de Gallo, borracho, tropezando en medio de la calle solitaria. Las fotos que se toman normalmente para el trascámaras, había fotos en las que salía la viuda del Tejar vestida de negro, con su velo negro, y solamente cuando estaba ella aparecían unas luces que creo que se llaman vortex, y alrededor de ella aparecían muchísimas. Solamente en las fotos en las que salía ella así de negro. Luego nos dijeron que podían ser espíritus, que había pasado cosas ahí con bebés, y alguien ya más especializado en el tema nos contaba que los entes, los espíritus, no reconocen que era una actriz, sino que simplemente vieron que era una mujer vestida de negro, y eso como que atrae esas energías. Y la actriz que estaba haciendo esto pues fue un imán para lo que existía ahí, no sabemos qué era, y sí fue de susto porque todos vimos las fotos ahí y veíamos alrededor y sentíamos el aire pesado, y sí fue muy fuerte, y de ahí nos venía este gusto por ir buscando también cosas. Junto con Jorge íbamos tomando fotos y grabando a ver qué más aparecía, como arriesgándonos un poco a ver qué más pasaba. Justo eso nos contaban también en la radio, que las entidades no saben que estás haciendo una película y puedes llamar muchísimo. Ajá. Yo creo que, bueno, Jorge, el director, también ha experimentado mucho eso. Bueno, ingresando ya a la radio de la Asamblea, tenemos el programa. Bueno, aquí todo el equipo listo, completo. ¿Y quiénes más tenemos? ¿De qué vamos a hablar, doctor? De fantasmas hospitalarios, Wow. hechos reales. Wow, ¿oíste, Dieguito? Buen tema. Dieguito, no sé si tú recuerdas, llevamos casi un año en la radio, 1 año y medio creo. ¿Tú al inicio de la radio sentías pesadez cuando estaban contando las historias? ¿Llegabas con mal aire, alguna cosa? ¿Tenías alguna sensación por el tema que topábamos? Claro, al principio era como una entrevista cordial, una conversación, pero ya luego las cosas que nos contaban, no sé si a ti te pasaba, era como que ya te iban impactando, no sé si bajando la energía o de qué manera fluía eso, pero todos salíamos como entre asustados, entre emocionados por lo que habíamos escuchado. Y sí había algunos episodios, dependiendo de las personas que iban y las cosas que nos contaban, en las que sí el ambiente se volvió un poco pesado. No sé si a ti te pasó. Bueno, sí, a mí al inicio sí me pasó. Algunas veces llegaba con dolor de cabeza. Creo que era demasiada carga de lo que nos contaban. Bueno, aquí Helen Jiménez arribando a la radio de la Asamblea. Relatos sorprendentes. Liz Guerra. Buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿cómo está?
Vale, invitada, hablar de fantasmas ahora. Ven, Moni. Todo el equipo arribando a relatos sorprendentes. Bueno, Dieguito, qué gusto volver a recordar este tiempo que pasamos por la radio de la Asamblea, miles de historias y experiencias que hemos escuchado. Y bueno, esperamos volver a hacer algún otro proyecto juntos. Claro que sí, ahí estaremos para seguir contando más historias. Gracias, Dieguito, y espero que las personas que nos están viendo disfruten mucho.